¿Por qué escribir? Bueno, primero un ejercicio que uno hace desde niño que es como muy orgánico y muy necesario como para la vida, pero de pronto existe como una fascinación con las palabras, con el relato oral, con lo que significa como la dimensión detrás de una palabra. Mi relación con la escritura es muy profunda y muy diaria. Te diría que es mi como oficio principal. Si no estoy filmando, estoy escribiendo y estoy leyendo. Entonces es mi manera de comunicar, es mi manera de construir un imaginario, es mi manera de dialogar con la realidad a través de mi trabajo. Entonces como un ejercicio bien constitutivo de lo que soy a través de la escritura que después deviene en una película. Establezco como mi utopía personal con el mundo, con mi trabajo. ¿Con qué me conecto cuando escribo? Depende obviamente de lo que esté escribiendo. Suelo construir una especie de mundo previo al proceso de escritura que tiene que ver con el tono o con el contexto de lo que estoy escribiendo, y así me voy empapando y voy construyendo y generando insumos para que después el proceso de escritura sea como con mucho más volumen, porque viene con una carga más profunda, con una espalda de información, de referentes, etc. Entonces te diría que me voy conectando en función de lo que voy escribiendo. Por ejemplo, no sé, ahora estoy escribiendo un par de guiones en paralelo y son dos temas muy distintos, y cuando entro como en el mood de un tipo de escritura, revisito cosas que tienen que ver con ese imaginario y así voy pasando uno a otro. ¿Para qué me ha servido escribir a lo largo de mi vida? Yo creo que uno va construyendo relaciones con las cosas, y para mí la escritura es un ejercicio de sociabilización, es un ejercicio de comunicación, una manera de construir mi propia identidad. Me da autoría, me da visión, me da punto de vista, hace que mi mirada sobre el mundo sea específica, sea personal, sea urgente desde mi búsqueda. Entonces es como un sello de identidad que seguramente que si otro lo abordara desde su lugar sería muy distinto. Entonces me gusta porque en el fondo alguien puede leerme o ver mis películas y entiende cuáles son mis reflexiones, mis conjeturas, desde qué lugar observo el mundo, desde dónde planteo mis críticas o mi sensibilidad, o qué es lo que me emplaza, o qué es lo que me molesta, o qué es lo que me gusta. ¿Cuáles son mis 3 palabras prohibidas favoritas? O sea, creo que no tengo palabras prohibidas, pero sí me da mucho pudor cuando se empiezan como a construir desde como el establishment, ya sea como del periodismo, de la literatura, o de la filosofía, o de lo que sea, ciertas como axiomas o ciertas palabras que se empiezan a repetir y que empiezan a perder el sentido, y que se convierten en un cliché o en un lugar común. Eso me da mucho pudor. Lo heteropatriarcal, por ejemplo, o lo patriarcal, o que últimamente lo he sentido como una utilización a veces un poco vacía, que siento que obviamente que tiene mucho que ver con el contexto en el que estamos. No sé, estaba pensando en una cosa muy patética de los periodistas que me da mucha vergüenza ajena cuando lo escucho, de cuando cubren cualquier tragedia y dicen dantesco, y es como, lo veo y lo escucho, y de hecho con amigos tenemos bromas con eso, porque me parece que todos los clichés periodísticos son como muy vergonzosos y que revelan también una manera de abordar el lenguaje como una homologación de las cosas, pero yo no tengo como prohibición con las palabras, solamente observo de repente como construcciones del lenguaje que me dan pudor y eso. ¿Qué consejo le daría a niños que comienzan su camino en la escritura? Yo encuentro que es súper normal que uno se eclipse con ciertos referentes cuando uno empieza a escribir, porque evidentemente uno no construye un canon, al menos que sea un genio, pero es bastante normal que uno empiece a trabajar sobre referentes y un poco a imitar ese mundo, ese imaginario, esa técnica o ese estilo de escritura, y me parece súper normal.
Pero yo creo que lo bonito de cuando la escritura va evolucionando y cuando uno encuentra como su propia voz es apelar a eso sin temores. Yo creo que como ser lo más honesto que uno pueda con uno y desde ese lugar, cuando uno encuentra ese lugar, como explorarlo sin pudores, como muy en profundidad. Yo creo que ahí algo sale, hay una ecuación que ocurre que es muy orgánica y que algo impacta o que al menos a uno le resuena y hace que las cosas tengan sentido.